Bueno, continuando con los ejercicios de circuitos eléctricos 1 o circuitos resistivos, nos piden encontrar el valor de VO y la potencia disipada en el resistor de 2 ohms. Muy bien, observamos el circuito y observamos que pues tenemos simplemente un nodo eléctrico. ¿Por qué? Porque un nodo eléctrico es la unión de 3 o más elementos en un circuito. Entonces vamos a ver que para encontrar la potencia en un resistor, lo que necesitamos es saber el voltaje, saber la corriente o saber el resistor, ¿no? Va a haber dos fórmulas principales que ocupemos para encontrar la potencia en un resistor o la potencia disipada en un resistor, y todo dependerá del tipo de problema. Lo que podemos hacer para empezar este problema es analizar este circuito por ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Para qué? Para encontrar el voltaje VO, porque como vemos el resistor de 2 ohms su voltaje va a ser el voltaje VO, puesto que una terminal está al voltaje VO y otra terminal está a tierra. Entonces, si yo encuentro el voltaje VO, encontraré el voltaje en la resistencia de 2 ohms. Muy bien, entonces lo que podemos hacer es, bueno, identifico que esto es un nodo eléctrico. Bien, y ahora dibujo las corrientes. Yo sé que esta corriente va a venir por acá, ¿sí? Y esta corriente va a venir por acá, ¿sí? Y simplemente lo voy a poner hacia abajo, ¿sí? ¿Por qué está hacia la derecha? Bueno, porque aquí yo tengo una fuente de voltaje que está más menos. Entonces yo ocupo la convención de que la corriente sale por el más y entra por el menos. Entonces la corriente viene hacia el nodo. Esta corriente la de 2 ohms simplemente la puse hacia abajo, y la otra corriente, la que está en esta malla, pues yo la dibujé hacia la derecha, porque igual ocupo la convención de que la corriente entra por el negativo y sale por el positivo. Entonces yo esta corriente la puedo llamar I1, esta la voy a llamar I2, esta la voy a llamar I3. Ya que tenemos las corrientes, ahora ¿cómo se van a polarizar mis resistencias? Yo sé que por donde entra es positivo y por donde sale es negativo. Aquí va a ser positivo y negativo, y aquí va a ser positivo y negativo. Muy bien, ya teniendo esto podemos aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿En dónde? En VO. ¿Por qué? Porque es mi nodo. Muy bien, entonces las corrientes que entran van a ser igual a la suma de las corrientes que salen. La corriente que entra pues es I1, y esto lo igualo a I2 más I3, ¿sí? ¿Quién es I1? Pues yo ya sé que por ley de Ohm la corriente va a ser igual al voltaje entre la resistencia. Sabemos que el voltaje va a ser el voltaje que tenga en la terminal positiva menos el voltaje que tenga en la terminal negativa. En caso de la de I1, pues es la corriente que tiene la resistencia de 1 ohm. Por lo tanto, el voltaje positivo pues es 36 volts. Entonces vamos a poner 36 volts menos el voltaje que tenga en la terminal negativa. Aquí está la terminal negativa, aquí está conectado a VO. ¿Sale? Entonces voy a tener VO entre la magnitud de la resistencia, 1 ohm, ¿sí? Y esto va a ser igual a I2, que pues simplemente va a ser el voltaje que tenga en la terminal positiva, VO, menos el voltaje que tenga en la terminal negativa, tierra. Entonces va a ser VO menos 0, lo cual simplemente me queda VO sobre la resistencia, sobre 2, más I3. Pues aquí, ¿qué voltaje tiene en el positivo? Pues tiene VO. Entonces voy a poner VO menos el voltaje que tenga yo en mi terminal negativa, pues tengo menos 12 volts, ¿no? Entonces aquí voy a tener menos 12 volts sobre 4 ohms, ¿no? Aquí también era ohms. ¿Por qué menos 12 volts? Porque fijémonos que aquí la terminal negativa va a la terminal negativa de la resistencia. Entonces este voltaje de hecho es un voltaje negativo. Entonces por eso es menos 12. Esto al final se va a hacer positivo. Muy bien, entonces yo aquí lo que puedo hacer es multiplicar todo por 4 ohms para simplificar un poco. Entonces me va a quedar simplemente 4 entre 1 me queda 4. 4 por 36 me queda 144, ¿no? 144 volts. Menos 4 entre 1 a 4 por VO, pues me queda 4 VO. Esto es igual a 4 entre 2 es 2 VO, más 4 entre 4 me queda VO más 12 volts. Simplemente me queda así. Ok, identifico. Aquí tengo VO, aquí tengo VO y aquí tengo VO. O sea, solo tengo una incógnita. Entonces ese 12 que está positivo lo puedo pasar negativo.
y todo lo demás lo voy a pasar al otro lado. Entonces voy a tener 2VO más VO y este 4VO negativo lo paso positivo. Y de esta manera yo tendría 2 y 1, 3. 3 y 4 pues me queda 7, ¿no? Entonces aquí voy a tener 7VO y 144 menos 12 es 132. ¿Sí? Por lo tanto, ¿quién es VO? VO es pues 132 sobre 7. Me queda aproximadamente 18.85. 71. De esta manera acabo de encontrar VO. ¿Sí? ¿Por qué es importante encontrar VO? Porque VO es el voltaje que tiene mi resistencia de 2 ohms. Me están pidiendo la potencia. Yo sé que la potencia se puede calcular de dos maneras. La corriente en el resistor por el voltaje en el resistor. Esta va a ser la potencia en el resistor. ¿Sí? Si nos fijamos, aquí ya podemos calcular también la corriente porque yo sé que es I2 y ya tengo V2. I2 es VO entre 2 ohms. Entonces yo pudiera calcular la corriente. Sin embargo, también otra forma de ver a la potencia, debido a que por ley de Ohm, fijémonos por ley de Ohm, o sea, la corriente en la resistencia es V entre R, entonces yo puedo decir que esta I la puedo reescribir como V de la resistencia entre R por VR. Fijémonos que VR por VR pues es VR al cuadrado sobre la resistencia. Entonces puedo calcular la potencia de esta forma o la puedo calcular de esta otra. Como yo ya tengo el voltaje, pues me conviene más ocupar esta fórmula. Porque tampoco me están pidiendo la corriente I2, entonces no la requiero calcular. Lo que puedo hacer es 18.8571 elevarlo al cuadrado y luego dividirlo entre la resistencia. Si yo elevo al cuadrado, vamos a hacerlo en la calculadora. Si yo elevo al cuadrado 18.8571 al cuadrado y esto lo divido entre 2, me va a quedar 177.7951. Eso va a ser la potencia disipada por la resistencia, ¿sí? Entonces voy a tener la potencia en la resistencia va a ser igual a 177.7951 y las unidades de la potencia son los watts. De esta manera encontramos la potencia disipada por la resistencia. En este caso la resistencia de 2 ohms.